25 comidas de los ranchos pobres mexicanos que se perdieron de Sinaloa. En los años 70, en una ranchería perdida entre los cerros del norte de Sinaloa, una viuda se levantaba todos los días antes de que saliera el sol a prender la leña del fogón. Tardaba media hora nada más en que el comal agarrara calor. Cocía nixtamal que había dejado remojando, lo molía en el metate hasta que le ardían los brazos, y echaba las primeras tortillas cuando el cielo todavía estaba oscuro. Lo hizo así durante más de 40 años, 6 días a la semana, para una casa que cada año tenía menos gente sentada a la mesa. El día que murió, en su cocina ya había una estufa de gas que casi no usaba, y un microondas que le habían regalado y que ella nunca aprendió a encender. Esa tortilla echada a mano antes del amanecer es la número 2 de esta lista. La número 14 se preparaba nada más en Cuaresma, y se perdió el día que dejó de importar qué día marcaba el calendario de la iglesia. La número 1 era lo que se comía el Viernes Santo en los pueblos de Sinaloa, lo que sostenía la fe y el hambre con el mismo plato, y hoy ya casi nadie en este país sabe por qué se hacía. Estas no son recetas. Son lo último que queda de unas cocinas que no se apagaron por falta de comida. Se apagaron porque a alguien se le hizo creer que ya no tenía tiempo de prender el fuego. Antes de empezar, suscríbete. Porque esto que vas a ver aquí, dentro de 20 años ya nadie lo va a contar. Vamos con las 25 comidas de los ranchos pobres de Sinaloa que se perdieron. Número 25. Frijoles de la olla. Un puño de frijol bayo, agua, sal y una rama de epazote cuando había en el solar. Eso era todo. No hacía falta más, porque no había más. Se ponían a cocer en olla de barro al rescoldo de la leña desde antes del amanecer y se dejaban hervir despacio toda la mañana mientras la casa se llenaba de ese olor que avisaba, sin palabras, que ese día sí se iba a comer. El frijol pedía paciencia, pedía que alguien estuviera ahí, atizando, sin prisa. En las rancherías de Sinaloa el frijol era la columna de toda la semana. La luz eléctrica llegó tarde a muchos de esos pueblos del monte, ya entrados los años 60 y 70, así que la olla al fogón no era costumbre ni folclor, era la única manera. Una medida de frijol costaba unos cuantos centavos, y muchas veces el frijol era de la misma cosecha, así que no costaba nada. De esa olla salía el desayuno, el taco del jornalero que se iba a la milpa, y la cena. El frijol no era el plato pobre de la casa. Era lo que sostenía a la casa entera. Mientras esa olla hervía despacio, la familia entera sabía que no se iban a dormir con hambre. Eso ya nadie lo espera. Número 24. Tortillas de harina. Harina, un poco de manteca, sal, agua tibia. 4 cosas. En el norte, donde el trigo entró fuerte, la tortilla de harina se volvió tan de la casa como la de maíz. Se amasaba a mano hasta que la masa quedaba suave y obediente, se hacían las bolitas, se dejaban reposar tapadas con un trapo, y se extendían con el rodillo hasta dejarlas casi transparentes. Al comal caliente se inflaban, se les hacían las ampollas tostadas, y olían a manteca y a harina quemada en las orillas. En los ranchos del norte de Sinaloa, hacer la tortilla de harina era trabajo de toda una tarde, y casi siempre era trabajo de varias mujeres juntas. La madre, las hijas, la comadre que pasaba. Era una tarea, sí, pero también era el rato en que las mujeres de la casa hablaban de lo suyo mientras las manos solas hacían el trabajo. Una tortilla de harina recién hecha, doblada con nada más que un poco de frijol, era la comida del peón a media mañana. No necesitaba más. Hoy se compran en paquete, frías, y se calientan en el microondas. Saben a otra cosa. Saben a prisa. Número 23. Quelites del temporal. Verdolagas, quelites, chivitos. Las hierbas que salían solas con las primeras lluvias entre los surcos del maíz. No se compraban. Se juntaban. Se guisaban con un poco de cebolla, un chile asado en el comal y la manteca que hubiera. El quelite soltaba su agua, se ablandaba y se comía con tortilla recién echada. Sabía a tierra mojada, a milpa, a campo después de la lluvia. Eran los niños del rancho los que los traían, llenándose las manos camino de regreso de la milpa o de la escuela. Crecían gratis en el temporal, cuando el cielo de Sinaloa por fin soltaba el agua después de los meses secos, y por unas semanas la casa pobre comía verde sin gastar un solo peso.
Los nutriólogos de hoy hablan del hierro y del folato del quelite como si lo hubieran descubierto. La mujer del rancho no sabía esas palabras. Sabía que era gratis, que llenaba y que solo aparecía cuando llovía. Era comida que el cielo regalaba unas cuantas semanas al año. Ya nadie se agacha a juntarla. Número 22. Atole de pinole. Maíz tostado en el comal, molido en el metate con un poco de piloncillo y canela. Eso era el pinole. Con agua o con leche, hervido, se volvía atole. El maíz se doraba despacio en el comal hasta que la cocina entera olía a tostado, y luego se molía a mano hasta hacerlo polvo fino. Hervido, espesaba en un atole tibio y dulce que se tomaba antes del amanecer, en jarro de barro, para aguantar la mañana de trabajo en el frío. El pinole es de las cosas más viejas que se comen en este país. El maíz tostado y molido viene de mucho antes de que llegaran los españoles. En los ranchos de Sinaloa era el desayuno del que salía a trabajar a oscuras y la merienda del niño antes de dormir. No requería leña encendida todo el día, el polvo ya estaba hecho, guardado, esperando. Era el café de los que no tenían café. Era energía pura para un cuerpo que iba a gastar el día entero en el campo. Hoy hay quien lo vende como superalimento en bolsa con etiqueta. Antes era lo que le dabas a tu hijo para que no saliera al frío con el estómago vacío. Número 21. Colachi. Calabaza tierna, elote desgranado, un poco de cebolla, chile verde y queso fresco del rancho cuando había. Un guiso de lo que daba el solar en su tiempo. Se cortaba la calabaza en cuadros, se ponía a sudar con el elote y la cebolla en su propia agua, sin prisa, hasta que todo se ablandaba y se hacía un guiso dulce por la calabaza y por el elote nuevo. Al final se le desmoronaba el queso, que se derretía apenas con el calor. El colache, o colachi, es comida de temporada de aguas, cuando la calabaza y el elote daban al mismo tiempo. En los ranchos sinaloenses era el plato que avisaba que ya había llegado el agua y la milpa estaba dando. Se comía mientras duraba, porque después ya no había. Era comida que dependía por completo de la tierra y de la lluvia. No se podía hacer en cualquier mes. Tenías que esperar a que la milpa quisiera dártelo. Comer con las estaciones era lo normal. Hoy todo se consigue todo el año, y por eso ya nada sabe a su tiempo. Número 20. Caldillo de papa con chile colorado. Papas, chile colorado seco, un poco de cebolla, ajo, agua y sal. Si había, un trozo de carne seca para darle fondo. Si no, papa sola, y bastaba. El chile seco se asaba en el comal, se remojaba y se molía hasta hacer un caldillo rojo y espeso donde se cocían las papas en cuadros hasta que se deshacían un poco y espesaban el caldo. Olía a chile tostado, ese olor que pica la nariz y abre el hambre. El caldillo es de los guisos más norteños que hay, una manera de hacer rendir el chile seco, que se guardaba colgado todo el año, y unas papas que duraban semanas en el rincón fresco de la casa. En los ranchos de Sinaloa este caldillo era la cena de las noches en que ya no quedaba casi nada en la alacena, y aún así nadie se acostaba con hambre. Una olla de caldillo de papa alimentaba a toda la familia con casi nada, y al día siguiente, recalentado, sabía todavía más hondo. Era el arte de hacer cena de la nada. Esa sabiduría se está yendo con las que la tenían. Detente un momento y mira lo que llevamos. Una olla de frijol. Unas papas en chile. Hierbas juntadas del suelo. Maíz tostado. Y tú podrías pensar, pues es comida de pobres. Pero ahí te equivocas, y la modernidad te enseñó a equivocarte. Esto no era pobreza. Esto era un sistema completo de supervivencia inventado por mujeres que nunca pisaron una escuela y que entendían de nutrición, de economía y de tiempo más que cualquier especialista de hoy. Sabían que crecía gratis en cada mes, que se guardaba todo el año colgado de una viga, que se podía dejar al fuego sin vigilar mientras se hacían las otras labores. Sabían estirar un puño de maíz para alimentar a una casa entera. Cuando una mujer del rancho de Sinaloa ponía frijol con tortilla recién hecha y un chile asado en la mesa, no estaba improvisando con lo que tenía. Estaba aplicando lo que su madre, y la madre de su madre, habían afinado durante generaciones. Eso no es comida humilde. Eso es ingeniería. Y la estamos dejando morir porque ya nadie tiene la mañana entera que esa ingeniería pedía. Número 19. Tamales de elote.
Elote tierno molido, un poco de manteca, sal o piloncillo según se quisieran de sal o de dulce, y la misma hoja del elote para envolverlos. Nada de relleno. El elote era todo. Se desgranaba el elote y se molía en el metate hasta hacer una masa suave y húmeda, se envolvía en las hojas verdes, y se ponían a cocer al vapor sobre el fogón durante más de 1 hora. La casa se llenaba del olor dulce del elote nuevo cociéndose. Salían tibios, deshaciéndose, sabiendo a la milpa misma. El tamal de elote era cosa de cosecha, de cuando el maíz estaba tierno y había que aprovecharlo antes de que se secara. En los ranchos de Sinaloa hacer tamales de elote era trabajo de varias manos y de toda una tarde, casi siempre entre mujeres, casi siempre con un motivo, una fiesta, un santo, una visita. No era comida de cualquier día. Hacer 100 tamales no se podía sola. Por eso el tamal de elote no era solo comida. Era la prueba de que esa cocina todavía juntaba a la familia alrededor de una misma tarea. Se necesitaban muchas manos y muchas horas. Hoy ya casi no se juntan ni las manos ni las horas. Número 18. Caldo de queso. Caldo de papa con cebolla y chile verde asado, y al final, queso fresco del rancho cortado en cuadros que se derretía apenas en el caldo caliente. A veces un huevo batido echado en hilo. Norteño hasta los huesos. Se herían las papas con la cebolla y el chile asado en el comal, y cuando todo estaba blando se echaba el queso, que se ablandaba y se estiraba en hebras sin terminar de deshacerse. El chile asado le daba un fondo ahumado que se sentía hasta en el último sorbo. El caldo de queso es comida de tierra de vacas, de donde había leche y se hacía queso fresco en la casa. En las rancherías del norte de Sinaloa, donde se ordeñaba de madrugada, el queso del día era lo que convertía un caldo pobre de papas en una cena que llenaba el cuerpo y el alma. Era cena de noche fría, de las que se comen despacio. Dependía de tener una vaca o de tener un vecino con vaca. Dependía de una cadena de manos, el que ordeñaba, la que cuajaba el queso, la que hacía el caldo. Toda una economía de rancho en un solo plato. Hoy el queso viene en bolsa de plástico desde quién sabe dónde. Aquel se hacía en la misma casa donde se comía. Número 17. Cuajada fresca del rancho. Leche recién ordeñada y cuajo. Nada más. La cosa más simple que existe, y de las que más se han perdido. La leche se cuajaba con el cuajo, se cortaba, se dejaba escurrir el suero, y quedaba una cuajada blanca, tibia, temblorosa, que se comía sola con un poco de sal, o con piloncillo, o entre 2 tortillas. Tenía el sabor limpio de la leche del día, todavía con el calor de la vaca. La cuajada era el regalo de las casas que tenían animal. Se hacía de madrugada, con la leche de la ordeña, antes de que se cortara con el calor del día. En los ranchos sinaloenses era lo que se le daba al niño para que creciera fuerte, y la prueba de que esa familia tenía, aunque fuera poco, lo que daba la tierra y el animal. No se podía guardar. No se podía vender lejos. Se hacía y se comía el mismo día, en la misma casa. Era comida que no aguantaba la distancia ni el tiempo. Lo más fresco que comió esa gente fue lo que más rápido desapareció, porque la modernidad solo guarda lo que dura empacado. Número 16. Coricos. Masa de maíz, manteca, un poco de piloncillo o azúcar, a veces un huevo. Se formaban en rosca o en figura y se horneaban hasta quedar duros y dorados. La galleta del rancho sinaloense. Se amasaba el maíz con la manteca hasta una masa que tronaba, se les daba forma de aro con las manos, y se cocían en horno de barro o de leña hasta que quedaban tostados, quebradizos, con ese sabor a maíz y a manteca dorada. Se guardaban en lata y duraban semanas. Los coricos son de lo más identificable de Sinaloa, se hacían para las fiestas patronales, para la Semana Santa, para llevar de regalo cuando se visitaba a la familia. Hacerlos pedía encender el horno, y encender el horno pedía un motivo. Por eso los coricos siempre supieron a día de fiesta, nunca a día cualquiera. Eran el dulce de los que no tenían dinero para dulces. Una rosca de maíz tostado podía ser todo el lujo que un niño del rancho probaba en una semana. Sabían a fiesta del santo del pueblo. Hoy la fiesta del pueblo cada vez convoca a menos, y los coricos vienen de fábrica. Número 15. Empanadas de horno. Masa de harina o de maíz rellena de calabaza dulce, de camote o de frijol molido con piloncillo.
Se doblaban, se sellaban con los dedos, y se horneaban. El postre humilde de la casa. El relleno se cocía despacio con piloncillo hasta espesar, se ponía una cucharada en el círculo de masa, se cerraba haciéndole el repulgue con los dedos, y se metían al horno de leña hasta que las orillas se doraban. Olían a piloncillo quemado y a masa caliente. Las empanadas de horno se hacían en cantidad para las fechas grandes del calendario de la iglesia y se repartían entre vecinos y comadres. En los pueblos de Sinaloa, donde la vida giraba alrededor del santo patrono y de las fiestas marcadas por el cura, una empanada de calabaza no era postre, era parte de cómo se celebraba la fe. Hacerlas era ritual. Encender el horno, juntar a las mujeres, repartir entre todos. La comida y la fe iban en el mismo gesto. Cuando se apagó el horno de leña, no solo se perdió la empanada. Se perdió la razón para juntarse a hacerla. Aquí está la verdad que a nadie le gusta oír, y la voy a decir sin adornarla. Estas comidas no se perdieron por pobreza. No se perdieron por hambre. No se perdieron porque faltaran los ingredientes, el frijol sigue ahí, el maíz sigue ahí, la leña sigue ahí tirada en el monte. Se perdieron por una sola cosa. Por el tiempo. Y a ti te enseñaron a llamarle progreso al hecho de que ya no lo tengas. Te vendieron una estufa de gas y te dijeron que era para ayudarte. Te vendieron un microondas y te dijeron que te liberaba. Te metieron en una vida donde comer caliente toma 90 segundos, y a cambio te quitaron las 4 horas en que una mujer de tu rancho se sentaba junto al fogón a cuidar una olla. Porque eso era el fogón, no era atraso. Era una abuela, o una madre, o una viuda, diciéndote sin una sola palabra: yo tengo tiempo para ti. Tengo toda la mañana para molerte el maíz en el metate. Tengo toda la tarde para que esos frijoles te queden como a ti te gustan. Y la modernidad llegó, miró ese fuego, y decidió que ese tiempo no valía nada, porque no producía dinero. Esa es la trampa entera. Te convencieron de que apurarte era ganar. De que el tiempo se mide en cuánto produces y no en a cuántos cuidas. Y mientras tú corrías para llegar a todo, se apagó el último fogón de tu casa, y nadie estaba mirando el día que se apagó. Tu abuela no era más atrasada que tú. Tenía una sola cosa que a ti te robaron, y encima te hicieron creer que la habías regalado por gusto: tenía tiempo para cocinarte. Eso es lo que perdimos. No fue la receta. Fue el tiempo. Y que quede claro de una vez, no se perdió. Te lo quitaron. Número 14. Lentejas de vigilia. Lentejas, una zanahoria, cebolla, ajo, y a veces un trozo de plátano o de chorizo seco según la casa y la región. Pero en Cuaresma, sin carne. Esa era la regla. Las lentejas no pedían remojo, se cocían en menos de una hora deshaciéndose en un caldo espeso y terroso que se pegaba al cuerpo y aguantaba el día entero. Se comían con tortilla, despacio, en las noches de viernes en que la iglesia mandaba no comer carne. En los pueblos católicos de Sinaloa, la Cuaresma reordenaba la cocina entera durante 40 días. Los viernes de vigilia no se comía carne, y platos como las lentejas no eran castigo, eran la manera digna de obedecer al calendario de la fe sin que nadie pasara hambre. La olla de lentejas del viernes de Cuaresma sabía distinto, porque sabía a respeto, a costumbre, a algo más grande que el hambre. Comer lentejas el Viernes Santo era un acto de fe tan claro como ir a misa. El plato sabía a obediencia, a comunidad, a un país entero haciendo lo mismo el mismo día. Cuando dejó de importar qué día del calendario era, este plato dejó de tener razón de ser. Se fue con la costumbre que lo sostenía. Número 13. Tortitas de camarón seco en caldillo de chile. Camarón seco molido, huevo batido, y a veces un poco de masa. Se freían en tortitas y se hundían en un caldillo de chile colorado con nopales. Comida de Cuaresma por excelencia. El camarón seco se molía hasta hacer polvo, se mezclaba con huevo batido hasta hacer una pasta, se freían las tortitas hasta dorar, y se echaban al caldillo rojo de chile asado y molido, donde se esponjaban y se empapaban del chile. Olía a camarón seco y a chile tostado, un olor que en los pueblos costeros de Sinaloa anunciaba que ya era Cuaresma. Sinaloa tiene mar, y el camarón seco era la manera de guardar el mar para los meses sin mar. En la Cuaresma, cuando la iglesia prohibía la carne los viernes,
Las tortitas de camarón seco eran como las familias pobres de la costa cumplían con la vigilia comiendo lo que el mar les había dado y ellas habían sabido secar y guardar. Era un plato que unía dos cosas que parecían lejanas, el hambre de los pobres y el mandato de la iglesia. Las dos se resolvían en la misma cazuela de barro. Era el sabor exacto del Viernes Santo en la costa. Hoy ese viernes es un viernes más, y ese sabor ya no tiene fecha donde vivir. Número 12. Agujas y pescado salado y seco. Pescado abierto, salado y puesto a secar al sol y al viento. Cuando se iba a comer, se desalaba en agua y se asaba o se guisaba con chile y tomate. La despensa de los pobres de la costa. El pescado se salaba bien y se colgaba al sol hasta quedar duro como tabla, capaz de durar semanas sin echarse a perder en una tierra donde no había con qué refrigerar. Para comerlo se remojaba para sacarle la sal, y se asaba al carbón o se deshebraba en un caldillo. El olor a pescado seco asándose era el olor de la cocina pobre frente al mar. Antes de que llegara la luz eléctrica y el refrigerador a las rancherías costeras de Sinaloa, secar y salar era la única manera de que el pescado del día bueno alcanzara para los días malos. En Cuaresma, además, era con lo que se cumplía la vigilia. Era comida de fe y de necesidad al mismo tiempo, otra vez las dos cosas en el mismo plato. Esa gente no desperdiciaba nada y no dependía de ningún aparato. El sol y la sal hacían el trabajo que hoy le pedimos a una máquina conectada a la luz. Sabían guardar el mar sin enchufar nada. Esa sabiduría se apagó el día que llegó el primer refrigerador. Número 11. Machaca con huevo. Carne seca deshebrada, machacada en el metate o en el molcajete, revuelta con huevo, cebolla, tomate y chile verde. El desayuno fuerte del que iba a trabajar el campo. Aporreadillo le dicen en algunos rumbos. La carne seca se machacaba hasta deshebrarla en hilos, se freía con la cebolla, el tomate y el chile, y al final se le echaba el huevo batido para que todo se ligara. Salía un revuelto seco, de fondo profundo por la carne curada al sol, que se comía con tortilla de harina recién hecha. En el norte ganadero de Sinaloa, secar la carne al sol era como se guardaba sin refrigerador, igual que el pescado en la costa. La machaca era el desayuno que aguantaba al jornalero la mañana entera bajo el sol, antes de que existiera la idea de que el desayuno tenía que ser rápido y de caja. Era carne convertida en algo que duraba meses sin un solo aparato. Pura inteligencia de gente que no podía darse el lujo de que la comida se echara a perder. Comían carne curada por el sol y el viento. Hoy comemos carne empacada que ya nadie sabe de dónde vino. Número 10. Chilorio. Carne de puerco cocida hasta deshacerse, deshebrada y frita en su propia manteca con chile colorado molido, ajo y especias. El plato más reconocible de Sinaloa y de los más viejos. El puerco se cocía despacio hasta que la carne se soltaba sola, se deshebraba y se freía en su grasa con el chile seco molido hasta que se secaba y se sazonaba, quedando rojo oscuro y concentrado. Hecho así, en manteca, el chilorio se guardaba semanas sin refrigerar. Olía a chile frito y a puerco, un olor que se quedaba pegado en la cocina por días. El chilorio nació justo de eso, de la necesidad de conservar la carne de puerco en una tierra caliente sin refrigeración. Era la manera sinaloense de que la matanza del cerdo, que era cosa grande y de toda la familia, alcanzara para mucho después de la fiesta. Se guardaba en ollas, cubierto de su propia manteca, y duraba. Toda la familia participaba en la matanza, y de ahí salía comida para semanas. Era una economía entera, paciente, que sabía hacer durar lo que costaba tanto trabajo conseguir. Hoy se vende en lata, listo en un minuto. Aquel costaba un día entero de trabajo en familia, y por eso valía. Aquí es donde esto se vuelve personal, y si te criaste en un rancho de Sinaloa y te fuiste, ya sabes a dónde voy. Tú sabes lo que es entrar un domingo cualquiera a la cocina de tu madre y darte cuenta, de golpe, de que ya no huele igual. Ya no huele a leña. Ya no huele a manteca en el comal. Ya no huele a chile asándose. Huele a limpiador y a comida recalentada en el microondas. Tu madre ya no cocina como cocinaba antes, y la razón duele decirla. Ya no cocina así porque tú no estás ahí para comerlo. ¿Para quién va a encender el fogón 4 horas si los hijos se fueron y los nietos comen otra cosa? Así que apaga el fuego. Y el día que ella se vaya,
esa cocina se va a ir con ella, y con la cocina se van a ir 100 recetas que nunca anotó nadie, porque no se anotaban, se aprendían viendo, parada al lado, oliendo. Estos platillos que estamos contando no son recetas. Son lo último que queda de una casa que ya casi no existe. Y si todavía está tu madre, todavía estás a tiempo de pararte a su lado y ver cómo lo hace. Una vez. Antes de que ese olor se vaya para siempre. Número 9. Asado de puerco. Puerco en trozos guisado largamente en chile colorado seco molido, con ajo y un toque de vinagre o de naranja agria. El guiso de las fiestas grandes del rancho. El chile seco se asaba, se remojaba y se molía en un caldillo espeso donde el puerco se cocía despacio durante horas hasta quedar suave, bañado de rojo profundo. Era comida que no se apuraba, se ponía temprano y se cuidaba toda la mañana mientras el pueblo se preparaba para la fiesta. El asado de puerco era comida de boda, de bautizo, de fiesta del santo patrono. En los pueblos católicos de Sinaloa, donde el calendario lo marcaban las fiestas de la iglesia, este guiso era lo que se cocinaba en cazuelas enormes para dar de comer a todo el que llegara. Hacerlo era un acto de comunidad, una familia daba la fiesta, pero muchas manos cocinaban. Nadie hacía el asado para una sola persona. Se hacía para 100, porque la comida era como el pueblo entero celebraba junto. Comer era estar con los demás. Era el sabor de cuando el pueblo entero se juntaba. Hoy las fiestas reúnen a menos, y las cazuelas grandes se quedan guardadas. Número 8. Gorditas de cuajada. Masa de maíz mezclada con cuajada o requesón fresco, formada en gorditas gruesas y cocidas en el comal. Maíz y leche de la misma casa, en un solo bocado. La cuajada del día se amasaba con la masa de maíz, se hacían las gorditas gruesas, y se cocían en el comal hasta dorar por fuera quedando suaves y húmedas por dentro, con el sabor ácido y fresco de la cuajada. Se comían tibias, recién salidas, untadas con un poco de manteca o de piloncillo. Esta gordita solo se podía hacer donde había maíz y había vaca, es decir, en el rancho que producía las dos cosas. En las rancherías sinaloenses con animal era la merienda de la tarde, lo que se le daba al niño cuando volvía del campo o de la escuela. Juntaba en un bocado las dos columnas de la comida de rancho, la milpa y el animal. Era comida que solo existía si tu casa producía su propio alimento. Cuando se dejó de sembrar y de ordeñar, este bocado se quedó sin de dónde salir. Maíz de tu milpa y leche de tu vaca, en la misma mano. Eso ya casi no existe en ninguna casa. Número 7. Chicharrón en salsa con tortilla de harina. Chicharrón de la matanza, hervido en salsa de tomate y chile verde hasta que se ablanda y suelta su grasa. Se come con tortilla de harina recién echada. Cena norteña pura. El chicharrón se echaba a la salsa hirviendo de tomate, cebolla y chile asado, y se dejaba ablandar hasta que se ponía suave y empapaba la salsa de su sabor. Se levantaba con un trozo de tortilla de harina doblada, y eso era la cena. Olía a chile, a tomate hervido y a manteca. El chicharrón salía de la matanza del cerdo, esa misma matanza familiar de la que salía el chilorio. Nada del animal se tiraba, la carne para el chilorio, la grasa para la manteca, el cuero para el chicharrón. En los ranchos de Sinaloa el chicharrón en salsa era la manera de aprovechar hasta la última parte de un animal que había costado un año de cuidados. Era el respeto absoluto por el animal y por el trabajo de criarlo, que nada se desperdiciara, que todo encontrara su plato. Esa idea hoy suena rara. Aquella gente honraba al animal usándolo entero. Hoy compramos partes empacadas y tiramos lo que sobra sin pensarlo. Número 6. Tamales de frijol. Masa de maíz nixtamalizado, manteca y un relleno de frijol molido con chile seco. Envueltos en hoja de maíz y cocidos al vapor. El tamal del pobre, el más sencillo y el más hondo. El frijol cocido se molía con chile seco hasta hacer una pasta, se untaba sobre la masa extendida en la hoja, se enrollaba y se ponía a cocer al vapor sobre el fogón por más de una hora. Salían firmes, con el frijol y el chile por dentro, sabiendo a maíz, a manteca y a humo de leña. Hacer tamales era ritual de fechas grandes, la fiesta del santo, la Navidad, un velorio, una promesa cumplida. En los pueblos de Sinaloa, como en todo México católico, los tamales marcaban los días que la iglesia y la familia consideraban sagrados.
El tamal de frijol era el más humilde de todos, el que hacían las casas que no tenían para rellenar de carne, y por eso mismo el más honesto. Nixtamalizar el maíz desde la noche anterior, molerlo, batir la masa hasta que flotara, era un trabajo de días que solo se justificaba por un motivo grande. El tamal nunca fue comida de prisa. El tamal pedía todo lo que la vida moderna ya no da: tiempo, manos juntas y un motivo para celebrar. Por eso se está perdiendo. Número 5. Pozole. Maíz cacahuacintle nixtamalizado hasta reventar en flor, cocido largamente con carne de puerco. En Sinaloa, muchas veces de jolote o con sus particularidades regionales. El caldo de las grandes ocasiones. El maíz se cocía con cal hasta que reventaba y se abría como flor, y luego se hervía durante horas con la carne hasta que el caldo se volvía espeso y la casa entera olía a maíz cocido. Se servía en plato hondo, caliente, con lo que cada quien le quisiera poner encima. Era comida que tardaba un día entero en estar lista. El pozole tiene raíces antiquísimas en el país, y en cada región tomó su forma. En Sinaloa el pozole era plato de fiesta, de fin de semana, de cuando se juntaba la familia grande. Nadie hacía pozole para una sola persona ni para un día cualquiera, se hacía para muchos, y por eso cocinarlo siempre fue una manera de reunir. El pozole era una excusa para juntarse, tanto como un plato para comer. La olla grande pedía mucha gente alrededor. Sin gente alrededor, la olla grande no tiene sentido. Se cocinaba para una mesa llena. Hoy las mesas están cada vez más vacías, y la olla grande se quedó sin para quién. Te voy a hacer una pregunta, y quiero que la pienses de verdad. ¿A qué edad probaste por última vez algo que tu madre o tu abuela cocinó con sus manos, en su comal, sin prisa, dedicándole la mañana entera nada más a eso? Si tienes que detenerte a recordarlo, ya pasó demasiado tiempo. Y si la respuesta es que ya no puedes, porque ella ya no está, entonces sabes exactamente de qué te estoy hablando, y sabes que ese sabor no vuelve. Estos platillos que nos quedan son lo último de esa mano y de ese tiempo. No los van a salvar los restaurantes ni las fábricas. Los vas a salvar tú, o no los va a salvar nadie. Aprende uno. Uno solo. El que más te jale el recuerdo. Y cocínalo este domingo, sin microondas, sin atajos, dándole las horas que pide. Porque si tú no lo haces, tus hijos no van a saber ni siquiera el nombre de lo que perdieron. Número 4. Menudo. Panza de res limpiada con paciencia, cocida horas con maíz pozolero, chile colorado y las especias de la casa. El caldo de la madrugada, el que cura y el que junta. La panza se lavaba y se tallaba largamente, se cocía durante medio día con el maíz y el chile hasta que todo se ablandaba y el caldo se ponía rojo y espeso. Se servía hirviendo, de madrugada o muy temprano, en plato hondo, con cebolla, orégano y limón. El olor llenaba la casa desde antes del amanecer. En Sinaloa, como en todo el norte, el menudo era el plato de los fines de semana, de las fiestas, de las madrugadas después de una noche larga. Limpiar la panza y cuidar la olla toda la noche era trabajo de quien madrugaba por todos. Era comida que pedía que alguien se sacrificara las horas de sueño para que los demás amanecieran con algo caliente. Hacer menudo era un acto de entrega. Alguien se desvelaba cuidando la olla para que la familia despertara a un plato humeante. Esa entrega silenciosa era el verdadero ingrediente. Alguien se desvelaba para que tú amanecieras con algo caliente. Pregúntate quién hace ya eso por alguien. Número 3. Frijoles puercos. Frijoles refritos en manteca, batidos con chorizo, chile y queso fundido hasta hacer una pasta espesa. La botana de toda fiesta sinaloense que se respete. El frijol convertido en celebración. Los frijoles cocidos se molían y se refreían en manteca con el chorizo y el chile, batiéndolos sin parar hasta que se ligaban en una pasta brillante y espesa, y al final el queso, que se derretía y se estiraba. Se comían con totopos, en el centro de la mesa, donde todos metían mano. Olían a manteca, a chorizo y a chile frito. Los frijoles puercos son tan de Sinaloa que no se entiende una fiesta del estado sin ellos. Nacieron de algo profundo. Convertir el frijol de cada día, la comida más pobre y más diaria, en algo de fiesta, en algo digno de poner en el centro de la mesa cuando llegaba visita. Era el orgullo de hacer de lo humilde algo para presumir sin pena.
Tomar el frijol del pobre y volverlo el plato del que toda la familia se sienta orgullosa, eso dice todo sobre esa gente. No escondían de dónde venían. Lo celebraban. Convirtieron su comida más pobre en su comida más festiva. Esa es la dignidad que nadie les reconoció a tiempo. Número 2. La tortilla de maíz echada a mano. Nixtamal molido en metate, masa, agua, sal y un comal caliente. La cosa más simple del mundo y la que sostuvo a este país entero durante miles de años. La masa se tomaba en bolita, se palmeaba a mano hasta dejarla redonda y delgada, y se echaba al comal caliente donde se inflaba, se manchaba de tostado, y soltaba ese olor a maíz cocido que no se parece a ningún otro. Recién salida, con nada más que sal, era ya una comida completa. Echar tortilla a mano antes del amanecer fue, durante siglos, el primer trabajo del día en toda casa de rancho en Sinaloa y en todo México. Era trabajo de mujer, diario, callado, que empezaba a oscuras y de cuyo resultado dependía que la familia entera comiera. Nadie le daba las gracias. Simplemente, cada día, había tortilla. Detrás de cada tortilla había una mujer levantada antes que nadie, moliendo, palmeando, cuidando el comal. La tortilla parecía salir sola. No salía sola. Salía de unas manos que se levantaban en lo oscuro. La tortilla nunca fue gratis. Costaba la madrugada de una mujer que nadie veía. Hoy viene de máquina y ya nadie sabe lo que costaba. Número 1. Capirotada. Pan duro, piloncillo hervido en agua con canela y clavo, queso, pasas, cacahuate, lo que hubiera de dulce en la casa. Se acomoda en capas y se hornea. El plato del Viernes Santo en todo Sinaloa. El pan viejo, el que ya estaba duro, se remojaba con la miel de piloncillo hervida con canela, se acomodaba en capas con el queso y lo demás, y se metía al horno hasta que todo se fundía en un postre tibio, dulce y hondo. Olía a piloncillo, a canela y a clavo, el olor exacto de la Semana Santa en los pueblos del estado. La capirotada no es un postre cualquiera. Se come en Cuaresma, y sobre todo el Viernes Santo, y cada ingrediente carga un significado para los que la hacían con fe. El pan como el cuerpo, la miel como la sangre, el clavo como los clavos de la cruz, el queso como el sudario. En los pueblos católicos de Sinaloa, comer capirotada el Viernes Santo era casi un acto religioso. Y miren lo que es el plato que toma el pan ya viejo, lo que se iba a tirar, y lo resucita justo en la semana en que la fe habla de resurrección. Comida de pobres y símbolo de fe, en el mismo plato, una vez al año. Que el plato más simbólico de todo Sinaloa sea el que rescata lo que se iba a tirar y lo vuelve sagrado, dice todo sobre esa gente, no desperdiciaban ni el pan duro y de lo más humilde hacían lo más alto. Esa era su forma de entender el mundo. Tomaban lo que se iba a perder y lo volvían sagrado. Ahora estamos dejando perder eso mismo, y no hay quien lo resucite. Mi reto para ti esta semana es uno solo, cocina una de estas. La que sea. El caldillo de papa, las gorditas de cuajada, la capirotada. Pero cocínala en serio. Sin microondas, sin atajos, sin sustituir lo que pide por lo que es más fácil de conseguir. Dale el tiempo que pide, aunque te tome la tarde entera. Y siéntate a comerla en la mesa, no de pie junto a la estufa, no frente a la pantalla. ¿Cómo se comía antes? En los comentarios cuéntame 2 cosas, que cocinaste, y de qué rancho o de qué pueblo de Sinaloa era tu madre o tu abuela. Quiero saber si la capirotada se hacía igual en los pueblos de la sierra que en los de la costa. Quiero leer el nombre de cada ranchería que ustedes pongan ahí abajo, porque cada nombre que se escribe es una que no se borra. Porque esto que vimos hoy no son nada más recetas. Es un acto de archivo. Cada vez que un mexicano cocina una de estas, sin prisa, con sus manos, una abuela que ya no está sigue viva un día más.